Nuevo informe ahora Brasil de la última semana del mes de agosto del 2017. Ahora Brasil es un proyecto de iprofesional.com y Center Group. Comenzamos por economía. La noticia más importante es el inicio de una era de privatizaciones. El gobierno Michel Temer está colocando en privatización lo que denominó proyectos de privatizaciones e inversiones. Son 51 compañías, de las cuales 15 son aeropuertos, entre ellos el conocido aeropuerto de Congonhas en la ciudad de São Paulo, 14 puertos y otras empresas en las que el gobierno tiene participación. Claramente la mejor de todas las compañías es Eletrobras, donde el gobierno tiene 51% de los votos y genera esta compañía el 32% de toda la energía consumida en Brasil. La expectativa del gobierno es que la recaudación sea de aproximadamente entre 20.000 y 30.000 millones de dólares y debe servir para sumar recursos y cubrir el déficit de las cuentas públicas del año 2018. La buena noticia: el consumo minorista está aumentando. En el mes de junio fue del 1.2%. Durante 3 meses consecutivos subió. Esto es una buena noticia porque demuestra que las familias están comprando más, y esta fue la mejor indicación desde el año 2014, año en que comenzó la recesión en la República Federativa de Brasil. Otra buena noticia: la inversión directa externa llegó en los últimos 12 meses a 84.500 millones de dólares y cubre 6 veces el déficit de las transacciones corrientes. Es un excelente número porque, juntamente con la previsión de un superávit comercial de 70.000 millones de dólares para el 2017, esta cantidad enorme de dólares propició que la cotización del dólar se quede tranquila. Hay muchísima oferta de moneda extranjera, no hay tanta demanda, y esto nos lleva a pensar que la cotización de 3 reales con 14 centavos, que es el promedio de la semana, debe mantenerse por los próximos meses. Por último, una información que tiene que ver con lo judicial, pero también lo económico. El Ministerio Público Federal está solicitando que 500 políticos devuelvan el equivalente a 16 millones de dólares por el uso irregular de pasajes. Esto es algo inédito porque es la primera vez que el Ministerio Público interviene en una cuestión legislativa solicitando la devolución de recursos utilizados en forma irregular. En el Congreso Nacional continúan las reformas a todo vapor. El archivo de la denuncia penal contra el presidente Temer le dio fuerza en el Congreso y en este momento se está votando la reforma política. La presunción es que cambie la modalidad de la votación, pero una intención que tenían los políticos de generar un fondo partidario por el equivalente a 1.200 millones de dólares debe quedar archivado. Y esto por la enorme presión social a cada uno de los diputados y senadores en los respectivos estados provinciales brasileños para que este fin no pueda ser utilizado. Esto tenía que ver con la imposibilidad de que las empresas privadas participen en la financiación de las campañas. Entonces los políticos querían utilizar recursos públicos para las campañas que comienzan en agosto del próximo año en función de las elecciones de octubre del 2018. Lula, por su lado, comenzó la pre-campaña en el nordeste brasilero con un despliegue importantísimo tanto del Partido de los Trabajadores como de la Central Única de Trabajadores, y comienza a tratar de generar una transformación social a un problema judicial que tocaremos en el próximo bloque de cuestiones judiciales. Por último, el PSDB, partido que tuvo como candidato a Aécio Neves, hoy acusado de corrupción, comienza a tener un poquito de ruidos internos entre el actual gobernador del estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, con el actual intendente de la ciudad de São Paulo, João Doria. Ambos están largando sus precampañas para la presidencia de la República, y lo que hasta ahora era una unión común de intereses entre los dos, recordemos, João Doria tenía como padrino político a Geraldo Alckmin, comenzó a tener algunos problemas entre ellos. Veremos cómo evoluciona, pero la sensación social es que el candidato a la presidencia de la República deberá ser el actual intendente de São Paulo, João Doria.
La Corte Suprema de Justicia aceptó la denuncia contra el expresidente Fernando Collor de Mello, actual senador, por corrupción. Es la segunda vez que un expresidente se encuentra procesado penalmente por la justicia brasilera. En el caso de Fernando Collor de Mello, a diferencia de Lula da Silva, el proceso será seguido por la Corte Suprema, con lo cual los plazos seguramente serán bastante más amplios. Hablando de Lula da Silva, ingresó en el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre la apelación que se hizo sobre la sentencia del juez Sergio Moro. Recordemos, Lula da Silva fue sentenciado a 9 años y medio de prisión y tiene, en función de la sentencia, sus derechos electorales prohibidos por 7 años. Lo interesante de esta apelación, entró en 42 días, algo mucho más rápido del promedio que tenían de otras apelaciones, que eran de 137 días, y se especula que la sentencia del Tribunal Regional Federal saldrá antes del mes de agosto, que podrá, si confirmada la sentencia del juez Sergio Moro, impedir que Lula da Silva sea candidato a la presidencia de la República. En relación al presidente Temer, se debe esperar en los próximos días que el actual fiscal general Rodrigo Janot presente la segunda denuncia penal contra el presidente. Esta denuncia penal tiene como objetivo que el presidente pueda ser procesado, investigado y eventualmente sentenciado por la Corte Suprema. El proceso ingresa en la Corte, es transferido a la Cámara de Diputados, se vota en Comisión de Constitución y Justicia y luego pasa al plenario. Si se consiguen 308 votos, entonces en ese caso el presidente automáticamente debe salir de sus funciones y será procesado por la Corte Suprema, siendo suspendido por el plazo de 6 meses. Por último, y sin relación con Brasil, pero sí con Argentina, debemos esperar algunas novedades en los próximos días sobre el acuerdo que eventualmente firmará la justicia argentina, el gobierno argentino con la empresa Odebrecht, a cambio que la empresa devuelva el dinero que pagó de corrupción y que fue ratificado ante la justicia americana, y a cambio de esto que pueda continuar teniendo actividades en la República Argentina. Mi nombre es Gustavo Segre, soy socio director de Center Group desde la República Federativa de Brasil, en la ciudad de San Pablo, en este nuevo informe Ahora Brasil para iProfesional y Center Group.